¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cocina Guaraní. Prepárense porque hoy vamos a tener nuevamente un invitado que nos va a estar acompañando en toda esta mañana. Mientras tanto, quiero disfrutar, miren lo que es esta belleza que nos ofrece el Hotel Guaraní mientras disfrutamos del paisaje. Esta piscina que en cualquier momento voy a arrancar el programa, pero desde acá adentro. Vamos a ver si llego para el verano, por lo menos para la primavera, no sé. Vamos acercándonos a la cocina porque ya voy a charlar un poco con nuestro amigo y compañero de la casa, Derlis Bogado, que nos va a estar cocinando riquísimo. Antes de comenzar, me gustaría invitarte y recordarte que nos pueden seguir a través de las redes sociales en nuestra fanpage. No te olvides de darle me gusta, que ahí vamos a ir subiendo, por supuesto, todas las recetas del día y los platos también con las fotos de nuestro amigo Cristian Sayer. Ya estoy en la cocina. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, compañero. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Derlis? Te veo con ganas de entrar a la piscina ya. Yo ya estoy con ganas de entrar a la piscina. Yo también, porque creo acá que hace para bastante mañana, calor. por ahí, si tenemos este clima, Pero arranco. yo creo que van a preferir verte a vos que a mí. Yo voy a hacer una especie de ballena en la pileta, así me meto ahora. Y un gorila peludo en todo caso. O lo que puedo hacer es meterme con un traje de neoprene, ¿no? También. Yo me Tipo tiro hacer así mismo. museo. Yo me tiro así mismo, con toda la pinta. ¿Cómo estás, compañero? Bien. ¿Qué vamos a tener hoy de rico? Hoy voy a hacer un plato livianito. Que desfile, pero pará, vamos a dejar eso para un ratito, porque el traje de hoy es así, no, fantástico. Ya la música lo dice. Contale qué vamos a Hoy tener. vamos a tener una lentejita solamente qué con rico. verduras que tenemos acá en la mesa. Esta verdura seleccionada, bien livianito. Perfecto. Un plato de entrada. Como decía al inicio, vamos a tener nuevamente un invitado Nuevamente que un nos va a estar invitado. acompañando. Ya lo tuvimos ayer, Así que mismo. hizo un surubí riquísimo. Riquísimo. Lo único que le acoté fue lo de la berenjena, pero igual quedó rico el plato. ¿Pero comiste la berenjena o no? Comí. No era tan malo. Probé, no era tan malo, no se sentía tanto el sabor de la Bien, berenjena. sencillo, Pasó. riquísimo. Así que vamos a presentar a nuestro amigo Marcos Recalde, el chef ejecutivo de La Preferida. ¿Cómo estás, Marquito? Buen día, bienvenido. Bien. Marcos, ¿qué tal? ¿Estamos, Derlis? ¿Todo bien? Bueno, Marquito, un placer tenerte nuevamente en Muchas el gracias, programa igual, de hoy con nosotros, por supuesto. Quiero saber qué nos vas a cocinar de rico. Bueno, hoy Derlis tiene una entrada super light, así es que ¿Vos te vas por el plato principal? debemos algo más fuerte, ¿no es cierto? Ok. Entonces, bueno, tenemos un corte de bife de chorizo. Qué rico. Contundente. Súper contundente. Peso Ya- pesado. ¿Eso es para los tres o solamente para mí? No, para mí que es para todo el equipo de no, producción. para toda la producción, así es que no te... Ah, pero es que los chicos no comen acá. No, no comen. estamos todos a dieta desde que arrancó el programa. Bueno, este platazo vamos a acompañar con algo ¿Sí? super light, digamos, ¿verdad? Porque esto no necesita nada más que algunas Nada más verduras. pesado. Haremos unos vegetales salteados así rapidito. Esto sellamos con un poco de manteca, ajo al horno. Ok, Listo. dale. Antes de arrancar a cocinar, acompáñame, Derlis, por favor, porque poné la música. Como todos los días, ayer nos dejó pagando con el desfile, pero hoy, señoras, acá está Derlis Bogado marcando tendencia con sus pantalones originales. Hoy vino de Hoy Spider-Man. estoy Spider-Man. Hoy es Spider-Man, por Dios. Mi amor. Diseños no. exclusivos que le Mi hace la amor. patrona. Mi amor, no entendés nada. Bueno, ¿Eso hay para hombres? eh, uh, para mí que él se Pregunta. fue, estuvo charlando con Alejandro. Estaba ahí, me estaba vendiendo con Alejandro. Vos sabés que lo vi a Ale hace un ratito. Sí, vino. Dijo que nos va a visitar más tarde, pero te está queriendo copiar tu estilo. Algo quiere. Porque Ayer lo- vino con mi chaqueta y yo vi un pantalón de sandías por ahí. Lo vi con un pantalón que tenía muchísimas sandías. Sí. Se está transformando de a poquito. Y las cosas buenas se copian, pues. Es cierto. Cuando tenés razón, tenés razón. Arrancamos la mañana, arrancamos a cocinar. ¿Qué les parece? Vamos preparando nuestro almuerzo del día de hoy. Gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales. Acordate que podés también dejar tus consejitos o qué te gustaría de repente que nuestros chefs internacionales... Ah, ¿te gusta ese chef Sí. internacional? Y él estuvo trabajando en España, ¿no? Sí, En España, ¿dónde más? Estuve 12 años en Madrid viviendo y En trabajando. Madrid, por supuesto. Estuve también por Francia y por Italia. ¿Viste? Son chefs internacionales. Nosotros no manejamos a ese level, luego. Y vamos a hacer lentejas, Lentejas. sencillitas. ¿Hay que Bueno. dejar rehogado No. un tiempo las lentejas? Hay gente que cree... rehogado, ¿eh? No.
Hay gente que no sé por qué remoja. Mi mamá hace Las eso. lentejas no necesitan remojarse. Ok. El poroto, sí. La lenteja es algo que está en 20 a 25 minutos a buen fuego. Ah, perfecto. Entonces lo que yo hice, puse acá 250 gramos de lenteja, Sí. un poquito de agua y directamente le doy el fuego. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Esto voy a hacer a fuego fuerte, después voy a bajar el fuego. Y aparte voy a saltear. Vos podés echarle acá todos los vegetales. pero Directo, acá en el agua. Pero yo voy a saltear los vegetales. Voy a hacer Ok. que suelte todo el sabor con un fondito y después voy a tirar acá para terminar. Eso hace que se concentre mucho más el sabor como... Así mismo, que se concentre más el sabor. Ok, genial. Comenzamos entonces, vamos por este lado, voy a charlar un poco con Marcos. Marcos, la repercusión que tuvo tu participación ayer, la gente a través de las redes sociales comentaba sobre tu plato y había sido que no soy la única que no le gusta la berenjena. Encontré mira vos. otra, sí, que me escribió. Le mando un beso grande a mi amiga Larisa Mendoza, la guapa, que me dijo, yo estoy de tu lado, me dijo. Entonces, pensé que era la buscando única. aliados. Estoy buscando aliados de a poco para eliminar la berenjena de todo tipo de recetas. Bueno, pero ¿probaste? Probé. Debo reconocer que esta estuvo rica. Estuvo rica tu plato. Bueno, comenzamos. Ok, bueno, voy a empezar con el corte. Ajá. Tenemos una carne bien fresca. Fíjense que tiene una corteza de grasa, ¿verdad? Que esto va a Sí. aportar bastante sabor. Entonces, Es importante así conseguir mismo, una buena carne, un buen corte. más que nada. tal cual. Y esto vamos a salarlo de esta manera. Acá tengo sal gruesa, Qué rico. ambos lados. Solo sal por el momento. Esto vamos a sellar nomás un poquitito, Claro, vamos a sellarlo y a terminar la cocción al horno. ¿no? Perfecto. Después de esto, en el transcurso que va al horno, vamos a ir preparando el salteadito y una salsita de champiñones con ajos tostaditos. Ay, qué rico. Cómo me gusta el champiñón. Ayer esas tostadas con champiñones, no sabes cómo le devoré. Cuando terminó el programa, ataqué lo que había sobrado. Sí, Sacamos. Atacamos. Y el postre sí. que te hice. El postre riquísimo, el cheesecake. cheesecake. Que por cierto, los niños que nos visitaron ayer, que estuvieron celebrando el Día del Niño con nosotros, me dejaron, viste cuando a veces te dejan así, el último luego, pero demasiado disfruté del Bueno. postre, del cheesecake. Mientras que te está diciendo eso también Martín, Martín, ya le cambié el nombre. Martín. Martín no viene. Ahora te contagié, te pasé. Era yo la que cambiaba los nombres Martín, volvé. a los invitados. Echa un poquito de sal, Sí, un poquito de pimentón, ok. pimentón dulce, ¿verdad? Si alguien quiere echarle ají molido, Pimentón al agua, primera vez que veo. sí. Esto vamos a dejar que esté hirviendo acá poquito. Esto va a romper al hervir, o sea, va a hervir fuerte una vez y después voy a bajar el fuego. Yo lo que siempre hago cuando cocino en casa lentejas, le pongo caldito de verdura al agua. ¿Está mal? No está mal, podés usar O los sea, en vez calitos de en ponerle cubo. sal, le tiro luego un caldito de verdura. Hasta que venga arriba. Dos hojitas de laurel. No digas más mentira porque nadie me cree que cocino en mi casa. No, lo que te iba a decir, cuando ponemos calditos Sí. concentrados de carne, pollo, lo que sea, hay que tener cuenta que eso sube mucho la sal. Entonces, si le vas a poner sal, deberías ponerle menos o directamente Yo no ponerle y elimino. al final. Sí. Lo que realmente realza el sabor es realmente el glutamato monosódico, que es un dilatador de las pupilas gustativas. Para. Volvamos. Despacio porque mira que Ahí. Oli tiene que poner la descripción ahí en placa. Glutamato monosódico. Glutamato monosódico. Que es lo que realmente el efecto que causa es que te dilata las pupilas gustativas, entonces vos haces que sentís mal el sabor. Ah, mira vos. Lo que uno aprende en cocina guaraní. Es lo mismo que los chinos cuando cocinan le llaman sal china, que no es otra cosa que glutamato. Ah. O el ajinomoto que le llaman, es O sea, glutamato monosódico. Inventa nomás tipo... No realza el sabor, te dilata más la pupila para que sientas más sabor. Momento cultural de la mañana. buenísimo. Ayer lo tuvimos a Papu contándonos sobre la historia del Día del Niño. Sobre la guerra de Acostañú. Y ahora que nos habla sobre el ¿cómo? Glutamato Glutamato monosódico. monosódico. Aprendemos lo que es glutamato. Una clase de cocina rápida acá para... Sí, ¿de dónde sacaste eso? Sencillamente agarro y Está en leo la lo que Real dice en el... Academia Española. agarras el caldito, la cajita y vas a leer qué dice que lleva eso. Así es sencillo. Ay, ¿qué Lo vas más a hacer, práctico. Marquitos? Bueno, ¿Por calentamos esto. ¿Por qué paso estamos? ¿Te ayudo? Vamos a empezar a sellar
los cortes, dejamos que humee un poco esto, agregué aceite Y y manteca. un poco de manteca. La manteca va a aportar sabor en este caso y color. Es importante también tener una buena sartén como Por esta. supuesto, por supuesto. La mía está toda no es arrumbrada. ¿Cómo se dice cuando le pasa la virulana? Ah, pelaste todo, Rallada. rallado. Bueno, Sí, siempre he hecho perder todo mi... Porque le limpio con lo que no debo. En serio, José. suele pasar, suele pasar. José, ¿vos alguna vez cocinaste? Espectacular. Ese fue, sí. Esa fue tu respuesta. Yo le veo mejor a cómo comenzar, ¿eh? ¿Cómo comenzar? ¿Qué tenemos acá, esto, Lila, que Bueno. me llama la atención antes de arrancar? Bueno, eso sería una lactonesa de... Para, empezamos. Ya. Vení. ¿Una qué? Una lactonesa. ¿Qué es una lactonesa? Porque la Va, doña en su épico. casa se debe estar preguntando, me hablan con términos Justamente muy yo pensaba lactónicos. tener en mi casa lactonesa hoy, dice la señora. Sí, justo en mi heladera, Estaba buscando la Cualquiera encuentra en su lactonesa. casa una lactonesa. la señora en su casa debe estar diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Con qué se come eso? Bueno, explicamos un poco. Dale, contame. Esto, así como te dije, una lactonesa Sí, sí, de ellos se remolacha. pusieron de acuerdo, ¿no? Para complicarme hoy la mañana. No. Viene a ser un tipo de mayonesa, Sí, pero que no utiliza huevo, que es el ingrediente principal de una mayonesa. Claro. O sea, que la mayonesa es una emulsión estable sí. a base de huevo y aceite. En este caso, para la lactonesa, en vez del huevo, utilizo leche. Leche y qué más. Leche, el agente que quiero saborizar, o sea, en este caso remolacha. Remolacha. Emulsionamos leche con aceite y la remolacha. Leche, aceite y remolacha. Pero Nada no, más. no Nada es tan más. fácil, tiene que tener una temperatura la leche. ¿no? Claro, la temperatura de la leche tiene que estar por lo Ah, menos... yo pensé que la lactonesa era así, tipo, agarro la leche en un vaso, Claro, no, no, remolacha, piso con un pizapapa. con el pizapapa, No, ¿entendés? lo más No, fácil hay que- sería una mayonesa con la leche, ¿no? En este caso lo que hacemos es el agente lácteo, que es la leche, lo enfriamos por lo menos a 1 grado, bien frío, y con ayuda de un equipo, con un robot de Sí. mano, que sería un mixer, emulsionamos la remolacha ya con la leche y agregándole de a poco el aceite, que sería en punto de hilo. Ok. Entonces, a medida que vamos emulsionando, le agregamos el aceite en hilos finitos para que vaya emulsionando. Ok. Más nada. Y bueno, Entonces, ahí tenemos tenemos- una lactonesa, que sería una simulación de una mayonesa y que es más sano. quiero probar el sabor. Sabor Súper. ¿Sal Vamos a lleva probar. así? Sí. Voy a llevar, le puedo El poner otros sabor que quieras. condimentos. El sabor que quieras, sin Otra problema. Hierbas, hierba, eso te sin iba a decir. problema, sin problema. Bueno, Así es. está bueno también para acompañar así con una tostadita o algo, ¿no? Mira cómo queda esto. Arriba la carne, tirarla así, lactonesa. Mira cómo queda esto. ¿Y cuántos días dura una lactonesa más o menos, Margot? Y debemos de mantener siempre en la Temperatura. heladera, por lo menos a 4 grados, ¿no es cierto? Por lo menos en restauración usamos Te por vas lo a menos 3. quemar y nada. Ah, sí. Mm. Gracias, señor. Bueno, le comentaba a Derlis por la pregunta, por lo Sí. menos 3 a 4 días, Derlis, Sí, sin problema. genial. Yo ya no estoy pensando, veo la carne y ya me olvidé de lo No, que pero está mira el haciendo. colorcito que fue Uso tomando. profesional. Yo creo que cuántos Ya días está vos vas a querer acá. Ya quiero la carne, Diego. Esto va así, Uso profesional. tranquilito, Uso profesional. y sello los 4 lados como para que los jugos de la carne no suelten. Llevamos al horno y mientras hacemos la guarnición. ¿Cuánto tiempo lleva al horno la Y cocción? para este corte que tiene más o menos 500 gramos de K, tenés 25-30 minutos. 25-30 minutos. Horno moderado. Horno moderado. 180-200 grados. Ok, genial. Contame, Marquito, ¿qué tenemos por la preferida? Bueno, Tenemos promociones increíbles que me comentaron antes de arrancar que están muy buenas para que puedan pasar y conocer las promociones que te tienen en el hotel también Claro. la preferida. Así mismo. Tanto restaurante como hotel. Mientras tanto, quiero hablarte del antiguo, porque estamos hablando del horno, de llevar la carne al horno. Entonces, enfocamos para que la gente pueda disfrutar de todo nuestro equipamiento de los amigos del antiguo, equipamiento gastronómico, bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos, equipamientos para heladerías y todo lo que te imaginas o necesitas para tu negocio lo encontrás en el antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos,
1736, casi República Francesa. Al teléfono nos pueden llamar al 0982-273-782. Muchas gracias a los amigos de El Antiguo. Veo a alguien detrás que está bostezando y el bostezo se contagia. Le parreo. Es que imagínate, arrancamos luego tempranito. Hoy a las 6:30, 7 ya estábamos acá en la terraza del Hotel Guaraní. Bueno, para la gente que esté bostezando, le damos vuelta a este corte. A ver qué tal queda. Yo quiero comer eso con un huevo frito y ya soy feliz. Con un huevo frito, sí. Un huevo así re gordi, bro. Ya me olvidó la lenteja, me olvidó la verdura. Chao lentejas. Del glutamato, de la lactonesa, nada, no quiero saber. Me apoyan, me gusta, Sonidita está conmigo, Bueno, Darly, contame. te cuento, yo estoy cortando todos estos vegetales que voy a saltear. Sí. Mira, prácticamente lo que encontré en la mesa, no hay, tenemos la receta de esto en pantalla, pero vamos a usar locote rojo, verde, un poco de zanahoria. Encontré estos calabacines, muy ricos, calabacines. Ah, calabacines. Zapallito, perdón. Zapallito. Muy lindo. Muy lindo, vamos a echarle, le da un color bastante interesante también y sabor. Y también un poquito de apio. Okay. Que a mí personalmente me gusta porque le aporta mucha frescura. Yo amo el apio. ¿Sí? Qué bueno. Es más, hago un jugo delicioso, un jugo verde. Ya me fui como onda Fiorella Migliore estoy. Hago un jugo verde de apio. Sí, en serio, apio. Manzana verde. Chorizo de lechuga. No, apio, manzana verde y pepino. Y morcilla de coliflor. No, ¿saben lo rico que es? El apio le da un sabor. Sí, da mucha frescura a los platos. Sí. De hecho, yo suelo hacer un ceviche, también le he hecho apio rallado. Que podemos hacer un día de esto también. Ceviche. Ahora que llega el calorcito, un plato muy fresquito también. El domingo me fui a ver a un restaurante muy conocido, no puedo pasar el chivo nomás, a almorzar. Y vos sabés que uno que pagué muy caro, debo acotar eso. Y lo único, terrible parrilla tenía. Y yo lo único que comí fue ceviche. ¿Sí? Me serví, pero así, 3 platos de ceviche nomás. Y creo que con lo que comí ya justificó lo que... ¿De qué era el pescado? Lo que pagué. ¿Trubí, tilapia? No, de salmón. ¿De salmón? Sí, con salmón. Ah, se cuida, Ya Sí. come salmón. Pero riquísimo. Jugo verde, salmón. ¿Por qué te crees que está así y nosotros así? Yo estoy queriendo comer huevo frito con el lomo ese. Chuletón ahí, un huevo frito. Bueno, esto ya está bastante avanzado. ¿Vos ya cortaste tu verdurita? ¿Querés que te ayude? Empecé a cortar, o sea que no hay apuro porque tenemos acá 20 minutos fácilmente al horno. Ok. Si es que esto ahora llevamos al horno. Fíjense el color que tiene, que está espectacular. Lo preparamos para ir al horno. Sí, Y mientras ya nos vamos preparando para ir al siguiente paso, ¿qué les parece si nos vamos a un brevísimo corte mientras vos en tu casa te estás preparando para empezar a cocinar con nosotros? Vamos a un corte que enseguida volvemos con mucho más de Cocina Guaraní. Continuamos con Cocina Guaraní. Yo mientras espero el almuerzo voy arrancando a comer una fruta. Qué rico. La media mañana. Vení, acompáñame. Es muy bueno comer una banana Yo creo al que día para ella los es más calantes. Vos de entrenás empanada. mucho. Por la edad, mucho potasio. A ver. Sí. Mano frita creo que es más de comer empanada, sándwich de empanada, No, a mí me encanta. Bueno, te voy contando. Así esperamos, porque el variedad... Hay una diferencia interesante entre echar toda la verdura a la olla y hacer por partes. Yo estoy saltando la cebolla. El apio sí voy a echar acá. Saqué del fuego un rato mi lenteja. Podría dar un golpecito final nomás.
Es la primera vez que veo cómo se le tira así en el agua, luego o sea, la lenteja se le incluye. Mi mamá siempre hace todo por separado. No. De hecho, yo el salteado, el sofrito, que se le llama lo que hago por separado. Ah, ya. Ahora sí, el apio, de hecho, Pero porque... después esto le vamos a incluir acá. Claro, eso sí lo vamos a incluir después. Y agregar un poco de tomate. Encontré ahí un tomate que creo que le quedó a nuestro amigo ayer. Lo que vi hasta esta primera semana, digamos, semana y media ya de programa, ¿Qué? que no usan extracto de tomate. Por favor, nunca. 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 En mi cocina, prohibidísimo el extracto. ¿En serio? Prohibidísimo. Qué malo. Pero hay algunos que son muy naturales. Algunos sí, sí, es Hay una puré, marca- sí. Hay una marca así que es muy natural. Así dice la publicidad. Ahora, si alguna marca quiere traer su extracto, que por supuesto va a ser muy natural, va a ser bienvenido y nos ahorra un proceso bastante largo. De hecho, que esto es un poquito para sacar todos los sabores. Era un poquito de sal. Ok. Bueno, a ver, mientras te dejo un ratito de Dale, ver y dale. me voy acá con Marquitos, que Bueno. ya está con las zanahorias. Ay, me encanta tu pela zanahoria. ¿Cómo se le llama esto? Pela zanahoria, le digo En yo. realidad es una pela papa. Pela papa. Sí. Pela Pepe, pepe. papa. Papa. La papa de Pepe, ¿o cómo es? O el pepe de la Esto papa. vamos a utilizar para algo. Claro. que lo La dejamos sartén, acá. sí, donde sellamos la carne, vamos a terminar una salsita ahí Ah, qué rico. para emplatar. Entonces vamos con el corte de los vegetales, que va a ser también rápido. ¿Sí? Vamos a hacer unos bastoncitos así sencillos. Vamos a utilizar locote rojo, verde, amarillo, zanahoria, cebolla, ajos Perfecto. y más nada. ¿Y nuestra sartén, así sin nada, le No, vamos a vamos a tirar agregarle un medio un brazo. chiquitito de sí, aceite o vino? un chorrito de aceite, por Ok. supuesto. Yo vi que pusieron acá vino y dije, le voy a dar un traguito. Muy temprano. Muy temprano. Si algún vino quiere auspiciar, quiere entrar, pero bienvenido. O sea, a mí me encanta. Y mucho más. ¿A vos qué te gusta el blanco, el tinto? A mí me gusta el tinto. ¿El tinto? Yo también soy ¿Sí? del tinto. Me gusta mucho el vino tinto. Hay una marca especial que después le vamos a enviar la propuesta para que entre con nosotros para nuestro almuerzo. Imagínate todos estos platos gourmet que vamos disfrutando marinar todas las con un buen vino, mañanas. Sí, para marinar con Hacemos que sus vinos sean mejores. por supuesto. Realzamos. Ay, ay, ay. Bueno, Hoy estamos con Derly, pero tirando uno tras otro los palos. Claro, pero por supuesto. Ese creo que es uno de los pasos básicos, ¿no? De que el chef tiene que saber con qué maridaje para cada plato. Así es. Normalmente se habla con el sommelier para que te cuente un poco también el sommelier cuáles son los sabores que inspiran el vino, ¿verdad? Y de acuerdo a eso hacemos un Pero vos plato. tenés unas papilas gustativas, así se dice, ¿no? Unas papilas gustativas muy, La verdad que sí. muy fuertes, muy Lo que es desarrolladas. el gusto y el olfato, sí. Sí. Hay algo que a gente le molesta mucho que se huela la comida, pero yo personalmente huelo la comida porque me entra por el olor, ¿verdad? Claro. Y es algo, digamos, feo para la gente que no sabe. Mi hija, por ejemplo, hace eso. Ya está Y tomando mi la hija, cuando mi costumbre. hija se va a la hamburguesería, como una papa, ella huele y después come. Y me dice, papá, a este le falta sabor. ¡Ay, me muero! ¿Cuántos años tiene tu hija? 5 cumplió. 5 años, imagínate, ya está siguiendo los pasos de... A mamá de le su dice padre. cuando le hace la chocolatada, abuela, le falta sabor. O sea, una mini chef ya tenemos en tu casa. Dice que quiere ser cocinera, no sabe dónde se mete. Lo que le espera. Bueno, vamos entonces un poquitito de aceite para dorar nuestras verduras. Mismo. Que humee un poco esto. Ok. Ingresamos. ¿Todos juntos ponemos a la misma vez? No, ¿O vamos tipo primero la zanahoria, esperamos que se ablande un un chiquitito? toquecito con la zanahoria. Como que es el que resiste más siempre. Ok. No queremos que Michu, sea. bien, muy bien. ¿Quieren Excelente. que le dé vuelta? Ahí va. No, a la sartén no. Sartén. Pero mira, Genial. siempre soñé con hacer eso que hacen los chefs. A ver, contra. Nos vamos a quemar. Ajito. Ajito. Siempre. Hoy no le puse ajo yo, para que veas. Ay, a mí me encanta igual el ajo. Ya, pero como él va a hacer un plato más contundente Más todavía, contundente. nuestra entradita va a ser
Suavecita. suavecita. Y tenemos que aprender a comer Suavecito. en el verano también, ¿verdad? Porque acá en verano no queremos saber nada de un platito caliente, pero un plato muy reconstituyente. Claro. Las legumbres, un potaje de legumbres realmente. ¿Eh? De hecho, con el calorcito que hace ya estamos todos rojitos. Bueno, Y pensar que todavía no llegó la primavera, imagínate. imagínate. A este le voy a agregar otra vez un poquito de pimentón. Entonces, acá lo que hay es tomate, cebolla, locote, ¿Sí? zanahoria y el zapallito. En verano igual vamos a aprovechar para recorrer las instalaciones del Hotel Guaraní por dentro, que tiene locaciones muy lindas. Es más, me gustaría hacer, por ejemplo, ¿por qué no cocinar en la suite presidencial del Hotel Wow. Guaraní? ¿Qué nivel? Así conocemos y de paso vemos, disfrutamos. Así como estamos disfrutando de esta terraza increíble. Acompáñame, Manoplita, por favor. Así recorremos lo que es esta vista fabulosa. Te invito para que vengas a conocer con toda tu familia de las instalaciones del Hotel Guaraní. Y no te podés perder, no podés dejar de pasar por el restaurante Yacyretá, donde le van a encontrar a nuestro compañero Alejandro Acebal, el chef, por supuesto, ejecutivo del Hotel Guaraní. Le va a esperar con unos platos deliciosos. Así que tienen que venir a disfrutarse de la gastronomía del Hotel Guaraní. Miren lo que son los lapachos, por favor. Estamos en el corazón de Asunción, en el centro histórico de Asunción. Vemos el Panteón también de fondo. No, la verdad que este día es realmente fabuloso. Me voy acercando un poco a la cocina porque ya está llegando el mediodía, ya tenemos hambre, muchos no desayunamos. Igual yo aproveché para comer una bananita para aguantarlo. Yo hoy desayuné, Manoplita trajo empanadas hoy. ¿En serio? Sí. Cuando yo llegué no había ni una sola empanada. No, yo dije trajo, no dije te trajo. Se trajo dos entonces, se comieron entre ustedes. Bueno, esto va reduciendo ahora, como Ok. ven, se ven todos los vegetales y es todo lo que va a llevar, un poquito de sal, el laurel que ya le puse, va a ser bastante natural, bastante saludable también, ¿verdad? Y esto a una persona que hace dieta puede comer perfectamente esto porque la lenteja tiene un buen porcentaje de proteína y un bajo porcentaje de carbohidratos, que Genial. es un carbohidrato limpio lo que lleva. La Perfecto. absorción rápida se llamaría, que a la gente que hace ejercicio también le viene muy bien. O sea que yo tengo cero ejercicio, no sé si me hace bien igual, ¿no? Yo igual, pero tengo que decir... Ay, ¿cómo te encontramos en Facebook? En Facebook estoy Darles con mi fanpage que es Chef Derly Bogado. fanpage. Fanpage, sí. Y ahí pueden enviar mensajes, todo lo que sea relación a asesoramiento, auditorías, si quieren. De hecho que hago también auditoría porque llevo un poco la parte de contabilidad también. Sí, ¿en serio? Algunos locales que tienen, muchos locales realmente tienen mucha venta y dice, yo no sé, no llego muy justo con mis cuentas, pero vendo mucho, entonces lo que tiene una mala gestión de compra. Claro. Entonces ahí lo En que algún entramos, punto está- en está- algún punto está mal, está ¿verdad? fallando. Y ese trabajo también hago, y cambios de carta, asesoramiento, capacitación, todo bien completo. Bueno, entonces lo contactan a través de la fanpage y a mí también me encuentran. Yo reactivé nuevamente mi fanpage, mi cuenta, así que me pueden seguir como Virchu Jaboski. No te olvides de darle me gusta, que ahí voy a ir compartiendo con todos mis seguidores los diferentes programas y los diferentes trabajos que vamos realizando. Los diferentes fatos, dice Cristian. Pero por supuesto. Marquitos, Bueno. ya estamos con nuestro... Con los vegetales. ¿Cómo se le llama para ti? Esto tiene un nombre, así cuando es un... Es un salteado. salteado, exactamente. ¿Viste? Se me no olvida, se me van las agregamos- palabras. Súper. Bueno, en este caso no quiero agregarle sal Súper, me todavía. dice. ¿Súper que se me vayan las palabras? No, que sepan lo de los cortes y las cocciones. No, te estoy parregando. Genial. Bueno, te explico un poco que no le agrego sal de nada todavía porque no quiero que se deshidraten los vegetales. Entonces quiero que sea crujiente. Ok. Entonces el sabor le vamos a dar al último momento. Cuando salga el corte del horno, terminamos con el sabor. Yo así más o menos le hago mi chop suey, nada más que no le pongo chop suey, Genial. cocino, claro, de pollo. Claro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Le pongo nomás el zapallito es, ¿no? Zucchini. Sí. Zucchini. Zapallito Zucchini, italiano. le pongo cebolla, los locotes y le tiro brotes de soja. Este un poquito de vino blanco ya que le veo. Está bronceadito hoy, ¿eh? Claro. ¿Está tomando? ¿Qué? No, que como el delivery. En mi casa no se conoce lo que es delivery. ¿Qué insinúa? ¿Qué insinúa? ¿Qué compras? Si vos te vas a mi departamento, ves la heladera así lleno de números
Con imanes así Imanes. de delivery. Delivery.com. ¿Para cuándo tu delivery, tu empresa de delivery, Derlis? De momento no tengo nada pensado sobre delivery, pero Un resto. de Un resto momento también. tampoco. Tu Me propio gusta- resto. La verdad que me gusta mucho lo que estoy haciendo. Yo hace un año que me dedico a eso y hace 2 años que estoy en Paraguay. Hace 2 años que volví Estás adaptando todavía. y sí, hace 2 años que volví y hace un año que me dedico a los asesoramientos porque me cansé un poco hace 17 años que estoy en gastronomía, de los cuales 12 años estuve como chef ejecutivo en varios restaurantes en Madrid y en un hotel en Tenerife. Y es un poco agobiante, él te puede decir mejor. O sea, esta profesión de por sí amas, Sí, pero llega un momento, hay un punto de equilibrio cuando tenés familia y quieres pasar un poquito más de tiempo. claro. Y eso cuesta, ¿verdad? Cuesta porque no le voy a crecer a tus hijos, no puedes estar con ellos todo el día. con la Compartir mucho familia. tiempo. Eventos importantes, días festivos también, ¿no? Claro, entonces yo pensé en su momento que iba a poder estar y ahora igual trabajo de lunes a lunes. Claro. O sea, no cambió mucho, que digamos. No cambió mucho, pero estoy un poco más libre. Hablábamos hace un rato cuando comenzamos el programa de una persona que nos va a venir a visitar hoy. Hoy viene ya de visita. ¿Sí? ¿Quién? Sí, después ¿Quién? te cuento. Vamos Amigo. a una pausa y después a la vuelta te voy a contar de quién se trata. Me imagino que te quedaste con ganas de conocer quién será nuestro invitado, quién nos viene a visitar ya casi cuando tenemos los platos listos luego. ¿Amigo tuyo? Terminando luego la mañana, ¿eh? ¿Amigo tuyo? Amigo mío, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Es amigo tuyo también, Marco? Claro que sí, claro ¿Sí? que sí. No, que yo no sé quién es. O es así tipo un colega nomás. No, es un tenés. amigo, un Amigo. Con nosotros nos visita Alejandro Acebal. ¿Cómo? Hola, Pero buenas, pará. Entra haciendo un desfile, porque hoy te viniste muy look Derly. Copión. Sí. Envidia. Poneme Rombay, No, algo. Dale. Algo de esos temas que le gusta a Alejandro. Bueno, vámonos. Ahí va. En pasarela, Alejandro Acebal, chef ejecutivo del Hotel Guaraní. Así, Virchu, vos qué sabés. Está bien, me sorprende mucho, la verdad que me sorprende que vengas con un pantalón de estos. ¿Está pasando Es algo el algo único que que me quieras tengo. que me quieras contar? No, porque el otro día me dijiste que tenía que tener más onda, que mis pantalones, que Derly me está bueno. Entonces, tengo uno, el único Claro. que tengo. ¿No viste lo que es Derly? Derly tiene más vestuario que Virchu. Por supuesto. Derly Más o trae, menos. Derly trae 60 chaquetas. Bueno, Pues se trae como prueba 5 todo. cambios, se Bueno, prueba, se sí. saca. Yo, me viste, queda vengo bien. así nomás, hasta acá Bueno, llego. Este es mi pantalón, el único que tengo, Ale, Mira. Sí, venís hoy con novedades del Hotel Guaraní. sí, exactamente. Estamos haciendo cosas nuevas. Estamos implementando una nueva carta, un nuevo sistema de buffet a la noche. Así que estamos muy contentos con eso. También estamos muy contentos con el programa. Muchas Con gracias. ustedes. Muy buena onda, así que vamos bien, estamos re contentos con todo. Bueno, entonces le invitamos a la gente, a los que Estamos- nos están viendo, para que vengan a disfrutar del nuevo menú. Exactamente. Y bueno, Marcos, ¿Está todo bien por acá? Marquitos. Justo. Amigo, ¿cómo estamos? Ya que venís tipo Ya, yo ¿Todo bien? tipo en los últimos Correte. bloques Sí, perdón. Gracias. de es que la estoy- mañana, Estoy trabajando, no quisiera molestar. Sigan. te va a tocar ser asistente Lo, hoy lo- de... lo- lo bueno es que cuando yo no vengo, viene gente grosa. Claro. Viene gente a reemplazarme, De primer gente nivel. grosa. Cuando falte Derly, no sé quién. O sea, no, ¿a quién podemos traer? Martín, su... Cuando yo vengo no viene el grueso, dicen por vos. Bueno, Hasta espectacular la Pokémon mañana. dijeron, ¿eh? Pues sí, no, la verdad que tenemos un día fabuloso.
Yo arranqué el programa ya con ganas de tirarme a la piscina. Ah, está espectacular. En cualquier momento, famoso como hacía cuando era chiquitita y me iba a la casa de mi abuelo. Mi abuelo tenía una pelo pincho, claro, ¿no? Una pelo pincho, pero yo era tan chiquitita que pasaba por al lado y mi mamá, no te tires a la pileta, me decía. Y yo Bueno. pasaba y ¡oh! ¡Ay, me caí sin querer queriendo! Y ya me tenía que quedar. Y ya estabas adentro, ¿no? Bueno, algo así voy a hacer en estos días. Bueno, Seguimos. ¿Qué tal? ¿Te Sí. parece todo bien? ¿Está bien el menú? aquel se ve impresionante. Que el Mirá lo morrón, que hay en ese el se ve horno. impresionante. Ale, Vamos a ver el horno. Ah, mirá. ¿Te prendés con eso? Vale. oh, Hay bifecito de porciones. chorizo, Claro, claro, papá. Alguien tiene un cuaderno, Alejandro, que anotar la receta. Nosotros Hoy vamos sí, con que todo, se va, vale. hoy sí que se va a comer verduritas. Verduritas Ajá. para ni opacar nuestro corte, así es que... Espectacular. Y acá una sopa, como siempre. ¿Cómo es el tema del color acá? Mirá esta sopita. Uy, Está buena también. ¿Eh? Claro. No, el color de la chaqueta es algo que nos distingue a nosotros. ¿Entendés? Porque acá detrás de cámara preguntan, ¿qué tiene el color de la chaqueta? Porque tienen medio parecido y los dos son ejecutivos. Claro. Claro. Trabajamos. Todos Y somos sí, cocineros. y algo tendrán, son amigos. ¿Y lo de blanco? No sé, irán a la Y lo de misma blanco, escuela. Bueno, Irán a la misma escuela, no sé. ¿esto qué es, Derlis? Te enseño. Trae el cuaderno que anoté. A ver. Anda tomando nota. Esto es claro como el karate, cuando vas tipo avanzando, subiendo de categoría, va cambiando el cinturón. Cinturón marrón, cinturón amarillo hasta llegar al negro. Exactamente, los cocineros empiezan con blanco. Y cuando está en la cumbre, te pones banderita en el cuello y sos asesor gastronómico. ¿Cuántas banderitas tenés acá? Ah, Me falta una con tu cara. Mirá. Acá. Ah. Bueno, che, está todo rico, ¿eh? Bueno, Sí. te queremos tener hoy en la mesa. Te mando ¿Te un... quedás Sí, o sí. viniste ¿Cómo, fugaz? cómo que se llama la, Una visita la relámpago. viandita? ¿La matula? ¿Cómo que se llama? La viandita ¿Cuál? esta. ¿Cómo se llama? ¿Matula? sí. Te mandamos una matula, una viandita. Viandita en toda parte del mundo. Acá se llama matula. ¿Quiere cambiar? Matula, el atadito con... El atadito, te mando una. Sí, Ale. Ale, por si te querés quiero comer contar de que hoy desde que arrancó el programa me están complicando con unos términos medio raros. Arrancamos luego con La lactonesa. lactonesa. No sé ya. ¿Quién? Sí. ¿Marcos? Después, ¿cuál fue el otro término? No, yo leí lo que decía en un caldito, glutamato monosódico. Glutamato monosodio. Monosódico. Monosódico, algo así. Sí, bueno. Ahora vos me viene con cambiar el nombre de la viandita por Matula. por Matula. Es viandita. Potecito, tapercito. ¿Qué? Matula. cambiar de nombre. Matula es lo que hace vos de lunes a viernes a la noche. Eso es Matula. Mientras Y tanto, Mastufia. mientras Matula, ellos se pelean y mientras ellos se ponen de acuerdo si es Matula, si es vianda o qué es lo que es, yo te quiero hablar de Cristian Zaguer Fotografías. Para llamarlo a Cristian Zaguer para tenerlo en tu casamiento, eventos corporativos, eventos sociales, o vos si querés de repente cambiar la carta de menú de tu restaurante, podés llamar a Cristian de parte nuestra, por supuesto, de Cocina Guaraní al 0981-577-583. Las mejores fotografías lo hace Cristian Zaguer. Agradecemos por todas las fotos de los platos, de los diferentes menús que vamos teniendo todas las mañanas. Lo compartimos a través de nuestras redes sociales. No se olviden en Facebook. Bueno, vamos a nuestra salsita ya. Claro. Marquitos. Los vegetales ya están completos. Terminamos con... Queremos hacer una salsita con los champiñones. Vas a Vamos usar acá. la misma sartén Claro. con el fondo, espectacular. Así mismo. Vamos a levantar esto. Esto también cortadito, bien. Sí. Tengo una lámina de champiñones. Ok, Sí. Ya para terminar. perfecto. Entonces le tiramos los champiñones y después, ¿qué más? Un poquito de vino blanco. Un poquito de vino blanco y está Listo. nuestra salsa. Sal, nada más. Ya a la mesa. A la mesa. A la mesa. Acá como vamos, Derlis, Esto ya- con nuestra sopa según. A este Con la muchacho le vamos a dar de matula. comer, le vamos a alimentar bien. Le vamos a hacer unas buenas lentejas. ¿Está bien? Vi que estaba probando. ¿Está bien? ¿Le falta sal? Está rico. Está muy bueno. Muy saludable, ¿eh? Ustedes van a comer lentejas, vegetales y yo me voy a comer los 3 bifes chorizo. Vamos, hay que aprender a compartir. ¿Por qué no te Derlis. comes esta sopita vos con los 300 grados de calor que hace? ¿Te gusta el clima que tenemos? Ale, ¿estás acostumbrado igual a este calorcito? Sí. ¿Ya te adaptaste al clima de Paraguay? Sí, no. vino? Aparte de cocina, aparte de estar en la cocina también ya estamos acostumbrados.
Tiraste vinito. Un vinito blanco. Me falta Porque una le usé el vino copita. blanco que tenía. Bueno, así arrancamos esta mañana de miércoles cocinando rico, disfrutando de buena gastronomía. Ahora nos vamos a un brevísimo corte y enseguida volvemos con más cocina guaraní. Ya nos vamos a la mesa en un ratito. Llegamos al último bloque de cocina guaraní. Vamos a disfrutar de nuestros platos terminados, pero antes quiero acercarme a Alejandro a despedirlo porque ya se va, tiene que continuar trabajando, Ale. Exactamente, me voy a trabajar. Alguien tiene que trabajar, ¿no? Y sí, alguien tiene que trabajar. Después, probá lo que hace No. Marquito. Ayer la verdad que me espectacular. sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí, riquísimo el plato que preparó. Espectacular. Y bueno, y probá si Probá podés. esto. No lo la sopa. levantes así que lo estás matando. Así tiene que levantarlo para que no se den cuenta la gente. No se la hace así. Una cosita. Entonces la gente dice que rico. Que está. ¡Qué delicia! Con agüita en la boca. Bueno, Bueno, nos vemos. te esperamos pronto. Ok. Te extrañamos y nada en Sí, el programa. Sí, sé que yo soy la alegría de todo Sí, esto. en serio. Pero bueno. Te echamos de Hay que menos, laburar. pero podemos Sí. estar sin vos. Sí, O sea, yo sé que. no, Siempre llenamos ese vacío con invitados de primer Hablamos de nivel como, vos, como preguntamos, Marquitos. pero la vida sigue, a somos veces fuertes. me gusta, a veces me gusta faltar porque sé que vienen grosos como esto, ¿entendés? Pero yo sé que falta alegría. No acá, te soy- preocupes, bueno, podemos sin Listo. vos, Bueno, te vemos. Nos vemos pronto. chao, querido. Dale, loco. Espero que venga Un gusto a que lo vengas. sorprendernos Gracias. nuevamente con su gastronomía acá en Cocina Guaraní. Él no viene luego de visita, ¿entendés? Él estaba en su casa porque viene a visitar. Claro, por supuesto. Bueno, te comento, antes de terminar, voy a apagar el fuego enseguida. Voy a ¿Sí? terminar con un poquito de cilantro con atún, ¿verdad? Con atún. Yo le preguntaba a Derly si es lo mismo que el perejil. Me dijiste, no. No, esto es más perfumado, No, tiene un Bichu, sabor ¿cómo va a muy ser lo mismo que el característico. perejil? Esto es mucho más fresco. Hay gente que no le gusta, a mí por ejemplo me gusta. Yo nunca lo utilicé. Mira, en mi cocina. la forma que se pueda sentir bien el sabor es apagar el fuego, ¿Sí? dejar que hierva, va a reposar la lenteja y echar ahora. Y dejamos ahí. Ok. Porque si esto se vuelve a cocinar, va a perder todo el sabor. Y después eso va directo cual. al plato así. Directo al plato. Mmm. Qué rico. Que alimente, que alimente. Huele Esta. rico eso, che. Buen alimento. Huele muy bien. Sí, en serio. La Tu verdad. plato no se queda atrás, te cuento, No, Marquitos. por supuesto, pero esa lenteja está genial. Bueno, ¿Te ayudan algo? Bueno, yo voy preparando los platos acá para... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a terminar la salsa? ¿Eso va a llevar algo más? le voy a dar un toque de calor. Vamos a terminar con manteca, nada más. Qué bueno. Y servimos el plato. Acá ya tenemos nuestro salteado de verduritas. Yo quiero que vean esto. Nuestra Cómo está, carne. ¿eh? Que tenemos Nuestro en super horno el antiguo, ¿eh? Sí, el antiguo, antiguo. lo más. Mirá lo que es. Acá. Esto es de otro mundo, ¿eh? El juguito, así. El juguito con pan ahí, ¿eh? Guarda, después yo les muestro cómo se hace, no te vayas a preocupar. Acá, Este lugar, Hay sí, pancito. acá. Ven que- Tenemos para nuestra copa agüita. cuidado que esto quema. Bueno, Qué pinta ya tiene nuestro plato bueno. del día de hoy. Acá lo que hacemos es recuperar la temperatura de la salsa. Sí. Más nada, un toquecito de manteca y listo. ¿Por qué? ¿Por qué Ahora. explota? Por la temperatura, nada más. Ok. Y la grasa que soltó la carne. Así es que acá tenemos todo el sabor concentrado del corte que estamos utilizando. Así es que ¿Viste? Yo tratamos nunca, de- siempre las veces que hice carne siempre tiraba, o sea, No. lavaba al rato y me olvidaba que se podía hacer Claro, una ahí una está deliciosa salsa. todo el sabor concentrado. Bueno, vamos a servir. Servir nuestro plato. Ok. Esto en el centro ahí. ¿Cómo te encontramos a vos en las redes sociales? ¿Tenés algún número? Sí, Marcos Recalde. Marcos nada más. Recalde. Sí. Ahí estamos. Y por supuesto en el hotel. En el hotel La Cecilia, Preferida. El restaurante La Preferida. Sí. Estamos a las órdenes siempre.
Bueno, Marquitos, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Espero que nos vengas a visitar más de seguido. Por supuesto que Tú sí. sabes que esta es tu casa, así que cuando quieras Yo- tengas novedades de promociones y demás que quieras compartir del hotel La Preferida, puedes venir al programa. Genial, Vamos yo a ir encantado. un placer. Vamos a ir viendo ya los platos. Yo me voy acercando ya a la mesa. ¿Qué te parece, Manoplita? Antes te explico una cosita. La tipa ya se Quiero quiere que sentar vean, a comer. cuando mostró Alejandro, era la textura. Esto está así suelto, pero tiene poco líquido. Es Ok. casi como un estofado realmente. Sí. Si ustedes quieren más espeso, pueden licuar una parte de esto con una mixer y le va a dar más espesor. A mí personalmente me gusta en Que se este punto. sienta así. Que se sienta todo. Y inclusive los vegetales están un pelín al dente. No ¿Cómo? es un puré, Un pelín un pelín al dente. Un pelín al Un dente. chiqui al dente. Ok, genial. Bueno, ¿podemos mostrar esto? Sí, por favor, mostrame esto. Bueno, no como que no. Qué rico. Espectacular, Bien jugoso. espectacular. Así mismo. Y esto, Ahí va, directo al plato. claro. Vamos a ser muy generosos hoy. Hoy luego nos vamos a mezquinar nuestro... Por Dios. No, por supuesto. Menos mal que somos tres, no lo que comemos, ¿eh? Sí, menos mal que se fue Alejandro, ¿entendés? Que se fue Alejandro, Manoplita ya comió empanada. Que Ale tipo tenía mucho El trabajo. sonidista ya vi que Ya no comió va. pizza He por visto ahí. pizza también por ahí. Sí. La pizza estaba muy rica. Sí, la pizza media mañana que le metimos, Hicimos tipo de tererupa. con pizza que nos mandó Con Alejandro. pizza que nos mandó Alejandro. Así trata de justificarse, ¿verdad? Pero sabe que somos fáciles a través de la barriga. Y terminamos esto con la salsita, ¿eh? Nos compra. ¿Cómo vamos a llevar los tres? Todos los platos. ¿Va a entrar en nuestra mesa? ¿Sí? En tu casa, en la tu casa. casa. Vamos a dejar esto en el medio. Ok. En el medio. Delicioso. Sí mismo, todo el sabor concentrado acá. No desperdiciamos absolutamente nada. Perfecto. Siempre las porciones justas. ¿Qué te parece el punto de la carne, Bichu? A mí me gusta. ¿Te gusta ese punto? Punto caramelo, diría. Bien, vamos a poner un poquito de Diría mi aceite. papá. Punto caramelo. Se le puede tirar un poquitito de queso rallado también, ¿no? O ya es ya demasiado. es cuestión de gusto. A mí me va a parecer muy pesado el plato así, pero es cuestión de gusto. Ok. Bueno, ya estamos llegando al final del programa de hoy. No te olvides de copiar la receta, claro, porque vamos subiendo a nuestra fanpage Así la mismo. receta del día y también También. las fotos de Cristian Zaguer de los platos que tenemos hoy. Gracias, Derly, por A vos. acompañarme nuevamente en Acá esta vamos a hacer edición. todos los días. Mitad de semana ya. Mitad de semana. Ya estamos cada vez más cerca del fin de. Nos vamos preparando. ¿Ya sabes qué vas a cocinar mañana y el viernes? Todavía no, vamos a ver con qué venimos mañana. Me vas a sorprender, como Por todos los supuesto, días. Un postre tengo. Otro Postre, me gusta. Gracias, Marcos Recalde, por participar y por acompañarnos. Vamos con la La lactonesa. lactonesa, ¿Tu preferido? mi preferido. Bueno, esto más que nada para Darle un color. poco de color y, ¿por qué no, sabor? La lactonesa de Marcos Recalde, chef ejecutivo de La Preferida. Aprende, Manoplita, para sorprenderle a Oli con este plato. Tened cuidado porque después aprenden los muchachos y hacen las recetas y suben al YouTube, te cuento. Claro. Estamos de todo. Estamos Bueno, a la mesa. a la mesa. Vamos, adelante. Bueno, llegamos al momento que más me gusta del programa porque es hora de disfrutar de este plato delicioso. Nosotros lo dejamos. Chau, Derlis. Nos vemos mañana. Nos reencontramos Bien, mañana. mañana. Muchas gracias, Marcos. Que tengan Gracias a ustedes. un lindo día y buen provecho para todos. Chau, chau. Chao.